Bien, hermano, hablemos entonces sobre María. María, nuestra madre. María, la madre de Dios. Ese es el gran problema que nos encontramos nosotros con nuestros hermanos separados, con nuestros hermanos esperados. Esperamos que vuelvan a la iglesia. Ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque ellos dicen que aman a María, pero dicen barbaridades de ella. Nosotros amamos a María y la respetamos. Una de las cosas por las cuales ellos dicen que no le tienen ese aprecio a María es porque María fue una mujer cualquiera, que María no fue virgen. ¿Qué más dicen los evangélicos? Que tuvo más hijos, que no fue pura, que no es la madre de Dios. Es la madre de Jesús, pero no es la madre de Dios. Específicamente lo dicen los testigos de Jehová. Bueno. Bueno, vamos a aclarar hoy algunos de los puntos. Voy a ver aquí. Sí, sonido. Ajá. Ahora sí. Bien, vamos a aclarar entonces el primer punto. Los hermanos esperados, los hermanos evangélicos, atacan al católico con una cita. San Marcos, capítulo 3, versículo 31. Vamos a buscarlo, aquí el ayudante. Y vino un solo ayudante hoy. Hace falta otro ayudante, porque cuando el uno se dure, a ver otro que maneje. Entre tanto llegaron la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron llamarlo. La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo: tu madre, tus hermanos, tus hermanas están fuera y te buscan. Muy bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El hermano evangélico entonces le dice al católico: ¿usted cree que esto es palabra de Dios? Y usted dice: sí. Él dice: bueno, pues en la Biblia, que es palabra de Dios, dice que María tuvo más hijos. Y le lee y dice: mire, aquí llegaron los hermanos y las hermanas de Jesús. Llegaron a buscarlo, los hermanos. Esto significa de que María tuvo más hijos. El católico que no tiene una respuesta, entonces, se confunde. Y dice: oye, ¿verdad? A mí esto no me lo habían mostrado. Y entonces el evangélico dice: ve, esto no se lo muestra a usted en la iglesia católica, porque eso lo tapan, eso lo esconden. Y la persona, por muy agarrado que esté en la fe, ya comienza, porque el enemigo número uno de la fe se llama la duda. ¿Cómo llama el enemigo número uno de la fe? La duda. La duda. Entonces, siembran la duda. Llegaron su madre y sus hermanos. Aquí no hay mayor problema, porque el mismo Jesús nos viene a explicar en el versículo siguiente quién es su madre y sus hermanos. En el versículo 34, ¿qué dice? Él les contestó: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados alrededor, añadió: estos son mi madre y mis hermanos, pues cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí está la explicación. Jesús dice: ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos? Y para que no quede duda, dice: todo aquel que cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, ese es mi hermana y ese es mi madre. Con este texto Jesús está diciendo de que no se refiere a hermanos carnales, se refiere a hermanos en la fe espirituales. De hecho, ¿por qué los evangélicos se llaman hermanos entre ellos? Porque precisamente allí muestra de que todo aquel que cumpla la voluntad de Dios, ese es hermano de Jesús. Ahora bien, también es
que los hermanos evangélicos desconocen que en aquel tiempo la palabra hermano se utilizaba no solamente para los hijos de la misma mamá, sino para los parientes, la misma tribu, el mismo pueblo. Claro, todavía ahora. Y los mismos evangélicos, entre ellos también se llaman hermanos. Pero en aquel tiempo era, diríamos, más amplio la palabra hermanos. ¿Ah? Nexo, pero no de sangre. Sí, no como un nexo de sangre, no. Sino simplemente la tribu, sí, abuelo, abuela, tío, primo, sobrino. Inclusive a veces no podían ser familia, pero si buscaban un mismo ideal, se llamaban hermanos. ¿Hay pruebas de esto? Bíblicamente, sí las hay. Vamos primero al Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 17, donde Jesús resucitado nos va a dar una enseñanza a todos nosotros. Juan 20, 17 y siguiente. Jesús le dijo: no me retengas, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con Él, que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Siga. Entonces María Magdalena fue con todos los discípulos que había visto al Señor, y también les contó lo que Él le había dicho. Palabra de Dios. Pregunto, ¿a quién mandó Jesús? Le dijo a María Magdalena que fuera a donde quién? A donde los hermanos. ¿Usted cree que María Magdalena no le hizo caso a Jesús? Pero no fue por donde los hermanos. Dice que se fue ¿para dónde? Para donde los discípulos. ¿Por qué no le hizo caso a Jesús? Porque es que la palabra hermanos era equivalente también a los discípulos, aquellos que buscaban un mismo ideal. Otro ejemplo. Hechos de los Apóstoles 1, 15. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15. Por aquellos días, Pedro se dirigió a los hermanos reunidos, que eran como 120 personas, y les dijo: hermanos. Ahí está. ¿Cuántos hermanos tenía Pedro? Pobrecita la mamá que los parió a todos. Guarda, va a parir 120. Lo dice la Biblia. ¿Y ustedes no creen que esto es palabra de Dios? Esto es palabra de Dios. ¿Ustedes creen que es posible que una mujer para 120 hijos? Entonces, ¿por qué aquí los llaman hermanos? Ni siquiera son familia. No, están reunidos con un mismo ideal y se llaman hermanos. Esto no lo saben los evangélicos. Y por eso los evangélicos dicen que cuando se refiere a hermanos, son hijos de María. Hay otras citas más, pero tengan presente, con esta ya estamos más o menos claros lo que queremos. ¿Verdad que sí? Para avanzar un poquito más. Pero los hermanos evangélicos, no conforme con esto, viene y sacan otra pregunta. Y esta pregunta es más fuerte. Marcos 6:3. Que con esta pregunta muchos católicos comienzan a temblar. Le dice: a ver, léame este texto y usted me va a explicar. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Ahí está. Ahí está. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Es un hermano de Santiago, José, Judas y Simón. ¿Y sus hermanas no están aquí con nosotros? Miren ustedes los católicos. Miren, aquí está claro. Dice que María tuvo más hijos y da hasta los nombres de los hijos de María. Y el católico de una vez comienza a temblar.
Mire, usted no sabe cuánto luché yo para encontrar una respuesta antes de ir al seminario. Yo decía, ¿será que no hay una respuesta? Porque casi nunca escuchaba, o nunca escuché que un padre explicara esto. Y yo decía, Dios mío, ¿qué pasará? Y recuerdo que ya después que sabía esto, recuerdo que una vez fui a Caracas. Vale, yo fui a Caracas, una vez, pero fui. Y fui a Caracas. Y estaba allá en una reunión. Y recuerdo que había un muchacho que representaba a la Iglesia Católica por allá en las Sociedades Bíblicas Unidas, creo que era, con los evangélicos. Él era representante de la Iglesia Católica. Y estando todos reunidos allí, habían sacerdotes, habían obispos, y había también laicos. Estábamos reunidos ahí en el almuerzo. Dijo en la mesa donde yo estaba el muchacho, yo no sé cuándo la Iglesia Católica va a aceptar verdaderamente que María tuvo más hijos. Yo no sé hasta cuándo va a tapar eso. Todo el tiempo tapando de que María tuvo más hijos. Yo creo que ya es hora de que hablemos con claridad, que María sí tuvo más hijos. ¿Cuál es el problema? Yo soy católico y yo soy el que represento la Iglesia Católica no sé dónde, pero yo entiendo que María tuvo más hijos. La Biblia lo dice y sacó este texto. Y yo dije, a ver, vamos a esperar que alguien responda. Y nadie respondió, sino uno de la Renovación Carismática de Caracas se paró y dijo, pues por mi parte no hay ningún problema, porque yo ya lo estoy enseñando en la Renovación Carismática. Ese fue el consuelo que me dio. Él ya lo estaba enseñando, o sea que él no estaba atrasado, él ya estaba adelantado, ya estaba aceptando de que María había tenido más hijos. Entonces, como vi que nadie habló, yo le dije al muchacho, usted me va a perdonar, pero yo quisiera que usted me compruebe lo que usted está seguro que yo todavía no. ¿Usted está seguro de que María tuvo más hijos? Yo, claro, y me sacó esta cita. Marcos 6:3. Ahí dice que María tuvo más hijos. Yo le dije, no sea mentiroso. Ahí nos dice que María tuvo más hijos. Ahí dice que Jesús tuvo más hermanos. Y eso es otra cosa distinta. Una cosa es que Jesús tuvo más hermanos y otra cosa es que María tuvo más hijos. Sí, Jesús tuvo más hermanos y eso no lo negamos nosotros. La Iglesia Católica cree que Jesús tuvo más hermanos. Y por eso a los evangélicos también los llamamos hermanos. Y nosotros también los llamamos hermanos, porque Jesús también tuvo más hermanos. Y así nos lo enseñó. Le mandó a decir a María, le mandó a decir a los apóstoles, con María, dígales, subo a mi Padre que es Padre de... ¿Ve que sí tuvo más hermanos? Por parte de Padre. Y a nivel espiritual, tuvo más hermanos. Vaya, dígale, subo a mi Padre que es el Padre de ustedes. Y María de una vez captó el mensaje. Se dio cuenta que le estaba hablando de los discípulos. Vaya, dígale a mis hermanos. Y se fue ante los discípulos. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo que el mismo papá de él era el papá nuestro. ¿O es que acaso no llamamos a Dios Padre? Porque somos hermanos de ¿quién? De Jesús. Jesús tuvo más hermanos. El problema, y esos hermanos espirituales, por parte del Padre también, ¿verdad? Porque Él es el Hijo único de Dios. Nosotros somos hijos adoptivos de Dios, pero Él es el único Hijo de Dios. Y nosotros somos hijos adoptivos. Dios nos ha adoptado como hijos, somos sus hijos. Ahora bien, vamos a examinar delicadamente el texto. Marcos 6:3. Y yo lo hice allá con el hermano y con todo, vamos a deleitarnos. Dice, léalo despacio, porque yo no lo encontré aquí. Léalo. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Frene ahí. El hijo de María. ¿Está hablando en singular o en plural? Singular. Según la Biblia, ¿cuántos hijos tuvo María? El hijo, subrayen eso.
el hijo de María. Ahí no dice, no es este el carpintero. ¿Cómo diría? Ayúdenme. Ah, muy inteligente, te felicito. ¿No es este el carpintero, uno de los hijos de María? Utilicémosla. No, dice el hijo de María. Y después dice, es un hermano de Santiago, José, Judas y Simón. ¿Eh? Bueno, ajá. Sí, sí, es verdad. En ninguna parte dice hijo de María. Ni siquiera así. Ni siquiera solamente y de José, sino en ninguna parte dice que María tuvo más hijos. En ninguna parte. Es más, recuerden ustedes cuando Jesús se perdió en el templo, ¿cuántos años tenía? 12. ¿Y quiénes comenzaron a buscarlo? María y José. ¿Y los hermanos dónde estaban? Ajá. Ajá, eso también. Eso también. Bueno, présteme ese micrófono. Hoy me voy a colocar de pie. Cambiemos de silla. Usted pase para allá. Ajá. Esto me pasó una vez y yo quiero compartirlo con usted. Una vez que tuve la oportunidad de compartir con unos hermanos, pero no eran de la misma religión, eran de otra religión. Y entonces ellos me decían, mire, aquí están los hermanos de Jesús. Yo le decía, sí, los hermanos de Jesús, pero no son hijos de María. Resulta de que allí habían, pues, algunos que dirigían el culto. Eran, pues, pastores. Y entonces ellos me dijeron, nosotros conocemos las Sagradas Escrituras. Yo le dije, pues, yo también. Vamos a compartirla. Entonces me decía, ¿cómo me explica usted de que María no tuvo más hijos? Si aquí está claro, ¿cómo usted se atreve a estar en contra de la palabra de Dios? Pero habían bastante, eran un culto evangélico, que me habían llevado, me habían invitado. Una trampa que le había hecho un evangélico, que fue a una enseñanza que yo hice, que yo tuve. Y después de la enseñanza me dijo, esta noche hay culto en mi casa, usted se va para allá. Y bueno, mi cuñado que andaba conmigo me obligó y fui. Y cuando yo dije que era católico, los pastores que habían allí se pararon y vinieron a hablar. Entonces yo le dije a la gente que estaba allí, le dije, a ver, si yo le demuestro que María no tuvo más hijos, ¿ustedes serían capaces de volverse a la iglesia católica? Yo hago el compromiso de meterme a evangélico si no encuentro la mamá de los hijos de María. Pero ustedes serían capaces de meterse a la iglesia católica si yo le encuentro la mamá de esos hijos de María. Porque dos mujeres no pueden parir un hijo, ¿o sí? A lo mejor entre dos hombres lo hagan, pero dos mujeres que lo paran, dos mujeres que lo paran, es imposible. Entonces la gente me dijo, con la Biblia. Y yo le dije, con la Biblia. Y si yo se lo demuestro con la Biblia, ustedes vuelven a la iglesia católica, y todos dijeron, sí. Entonces yo le dije a los pastores, ténganse duros, pastores, porque ahí les voy. Y le hice esto, pongan cuidado, pasé a 6 pastores, porque son los 6 hijos de María que ellos dicen. 6 pastores, venga ustedes 3, 6 hijos, venga ustedes 3, para acá, y ustedes 3. Ustedes 3 ahí y ustedes 3 aquí. Aquí, ustedes 3. No tengan miedo que no lo voy a peliscar. Aquí, mire, aquí. Eso, 3 y 3. Estos son los 6 hijos de María. Según San Marcos, 6, 3. No es este el carpintero, el hijo de María, es un hermano de Santiago. ¿Cómo va a llamar usted? Santiago. ¿Usted? José. ¿Usted? Judas, pero no Judas traidor, ¿no? Sino el otro. Judas y Simón. Pero recuerden que al pie de la cruz había otro hijo de María. ¿Se acuerda que le dijo, mujer, ahí, ve que si era hijo? Juan. Ese era Juan. Y el otro es Santiago, porque habían 2 Santiago. Entonces, si usted le busca a la mamá a uno, el evangélico le dice, ajá, ¿y dónde está la mamá del otro? El otro era el hermano de Jesús, el hijo de María. Hoy vamos a tratar de buscarle la mamá a cada uno de ellos, para que ustedes se den cuenta que los evangélicos son
calumniadores y mentirosos. No por culpa de ellos, sino porque los engañaron. Vamos a buscarle la mamá, así de fácil, a los supuestos hijos de María. Y vamos a descubrir que no son hijos de María. Primero, Mateo 27, 56. Otro va a buscar, otro ayudante de los dos ayudantes. El otro va a buscar Mateo 27, 56. El otro va a buscar a San Juan 19, 25. Ajá. Vamos a ver el que lo encuentre. Mateo 27, 56, Juan 19, 25. Lo tenemos allí. Vamos a comparar estos dos textos. El primero, Mateo 27, 56. Pongan cuidado. Entre ellas Entre las mujeres que estaban al pie de la cruz. se encontraban María Magdalena. Ajá. ¿Esa era la Virgen María? No. María, la madre de Santiago y de José. Ay, papá. Venga acá, que aquí ya tenemos una mujer que es mamá de Santiago y de José. ¿Cómo se llamaba la mamá de Santiago y de José? María Magdalena. ¿Y cómo se llamaba la mamá de Jesús? Pues es la misma, dicen los evangélicos, es la misma. Ahí está claro, claro que sí es la misma. María se llama la mamá de Jesús, María se llama la mamá de Santiago y José, más a nuestro favor, ¿ves? Pero por eso le dije que tuvieran listo a San Juan, que también narra lo que estaban al pie de la cruz. Vamos a ver qué dice San Juan 19, 25. A ver si era la misma María, la mamá de Santiago y José y la mamá de Jesús. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre. Su madre, ¿quién es? La Virgen María. La Virgen María, no hay otro. Su madre, eso está claro. La que parió a Jesús. Listo. Su madre. ¿Quién más estaba al pie de la cruz? Y la hermana de su madre María. Es que al pie de la cruz había otra mujer que se llamaba también María y era la mamá de Santiago y de José. Siéntense que ustedes no son hijos de María. O sí son hijos de María, pero no de la madre de Jesús, sino de la otra María, que era pariente de la Virgen María. ¿Sí? Ya le quitamos dos calumnias. Dos calumnias. Calumnia es una mentira. Algo que yo digo que no es. Y ellos decían que Santiago y José eran hijos de la Virgen María. Porque sí eran hijos de María, pero no de la Virgen María. Porque acuérdense que en aquel tiempo la mayoría de mujeres le colocaban el nombre de María porque estaba escrito que una mujer llamada Miriam, María, iba a venir El Salvador. Y listo. Y entonces, por eso, a todas las mujeres le colocaban María para ver si iba a ser la madre del Salvador. Bueno, pero ahí Mateo 27, 56 continúa. Continúa Mateo 27, 56. Y la madre de los hijos de Zebedeo. Al pie de la cruz había otra señora. Venga para acá. ¿Sí, usted? Esta señora estaba al pie de la cruz también. Ella era la esposa de ¿quién? De don Zebedeo. Venga para acá, doña, venga para acá. Al pie de la cruz estaba la esposa de don Zebedeo. ¿Era la Virgen María? Porque la Virgen María era la esposa de don José. ¿Estamos claros? Entonces, esta no es la Virgen María. Pero era la mamá, era la esposa de Santiago, era la esposa de Zebedeo. Y era la mamá de los hijos de don. El problema es que no sabemos quiénes son los hijos de Zebedeo. Ojalá y encontráramos los hijos de Zebedeo. Y ojalá no estén aquí, porque si llegan a estar aquí, los evangélicos volvieron a mentir y a calumniar. Venga para acá, don Zebedeo, póngase aquí. Aquí está don Zebedeo con su esposa. Están llorando porque se le perdieron sus hijos. Están llorando porque se le perdieron sus hijos. ¿Quién quita? Y estén los hijos ahí. ¿Quién quita? Vamos a ver. Vamos a buscar a San Marcos capítulo 3, versículo 16. San Marcos 3, 16. Estos son los 12 que escogió. Ajá, vamos a ver, los 12 que escogió. Simón, a quien puso el nombre de Pedro. Ajá. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Santiago y su hermano Juan tienen una mamá distinta a la Virgen María, que es la esposa de don
Zebedeo. ¿Cómo se llaman los hijos de don Zebedeo y su esposa, que no dice quién es, cómo se llama? Santiago. Venga para acá, Santiago. Ahí tiene a su mamá y a su papá. Pero además, aquí está la mujer que parió al que estaba al pie de la cruz. Entonces, ¿cómo hacemos? Entre dos mujeres parieron a Juan, la esposa de don Zebedeo y la esposa de don José. Es que en ninguna parte dice que la esposa de don José, la mamá del Señor Jesús, era la mamá de Juan. Es que los evangélicos, como no saben que Jesús, o no quieren creerlo, que Jesús en la cruz nos dejó a María por madre, entonces confunden cuando Jesús le dice al discípulo, porque si quieren lo aclaramos de una vez, Juan 19, 26, Juan 19, 26, lo aclaramos de una vez, ya le vamos a dar el otro hijo, no se preocupe, pero es que estamos aclarando aquí porque cuentas claras mantienen amistades con Jesús, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué pasó los ayudantes? Cuando Jesús vio a su madre y Ajá. junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, Aquí está la aclaratoria, al discípulo, no al otro hijo de María, ni siquiera lo dice hermano, para evitar confusiones, al discípulo que más amaba, quería, porque recuerde que este no era hijo de la Virgen María, ya era hijo de la esposa de don Zebedeo, ¿estamos claros? Ajá, sigan. dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Esto significa que está dejando a María encargada de Juan y de Juan encargado de María. María, madre de Juan y Juan, hijo de María. ¿Cuándo lo vamos a entender mejor? Cuando dice, y Juan se la llevó y el discípulo se la llevó a su casa. Si hubiese sido la mamá, ya estaba en su casa, porque dice, y desde ese momento, léalo. Luego Ajá. le dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Ajá. Desde entonces ese discípulo la recibió en su casa. Ahí está. Porque Juan, ahora sí, no es hijo de la Virgen María. Es hijo de don Zebedeo y su esposa. Váyase su familia, siéntense y váyanse. Ya le quitamos 4 calumnias. ¿Ve que son mentiras? Calumnias. Pero como el católico no sabe, se pone a temblar. Cuando yo le quité estos 4, los pastores comenzaron a temblar. A su casa. De don Zebedeo. Claro. Claro. Ahora miren ustedes. ¿Por qué? Aquí yo me quiero detener de una vez un poquito para explicar algo aquí. ¿Por qué los evangélicos también toman para mal? Y dice, es que ahí Jesús desprecia a María, porque no le dice madre, sino le dice mujer, es un desprecio. La ignorancia es atrevida. ¿Sabe por qué? Porque recuerde que allá en el Génesis, ustedes deben recordar, cuando la mujer pecó y el hombre pecó, que había un problema con la culebra, y Dios le dice a la mujer, ¿qué pasó? La culebra. Y le dice la culebra, por haber hecho esto, y después le dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella le pisará. ¿Quién? La mujer. No dice qué mujer. Y por eso Jesús en la cruz le dice mujer, porque es la que le está aplastando la cabeza a Satanás en la cruz. Presente en la cruz cuando su hijo está derrotando para siempre y definitivamente a Satanás, que está vencido. Entonces, ahí es que ella se convierte en la mujer que el Génesis había proyectado, profetizado al futuro. Pero como la ignorancia es atrevida, entonces dice, es que Jesús le faltaba el respeto, no amaba a María. Oye, pongan cuidado. ¿Jesús cumplió los 10 mandamientos de la ley de Dios? ¿Es que acaso no dijo en la cruz, todo está cumplido? ¿Todo está cumplido? ¿Es que acaso no dijo que Él no venía
a abolir la ley, sino a cumplirla a la perfección. Ajá. ¿Y la ley qué decía? Que si alguien cumplía 9 mandamientos y dejaba uno sin cumplir, por ese uno que dejaba sin cumplir, ya no podía ser salvo. Ya estaba, tenía que ser castigado. Ya merecía la muerte. ¿Ah? Cumpliendo 9, pero faltando uno. Entonces, si Jesús no respetó a María, la despreciaba, como dicen los hermanos, cumplió el 4.º mandamiento de la ley de Dios. Si la despreció, no lo habría cumplido. Entonces, ¿podría decir en la cruz, todo está cumplido? No, le faltó cumplir el 4.º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, y él no le cumplió. Tiras, la honró tanto que fue capaz de dejar a Juan encargado de ella. Y por si acaso, si algún evangélico que está viendo el programa llega a creer que es mentira, le voy a dar una citica muy importante, donde el mismo Juan, el que estaba al pie de la cruz, ya con el tiempo, cuando estaba en la isla de Patmos escribiendo el Apocalipsis, recordó aquello de la cruz. En el capítulo 12, versículo 17 de Apocalipsis. Y entonces, mientras lo encuentran, para que no lo lean completo, pero si lo quieren leer completo, lo leen en la casa, el Apocalipsis 12, 17, pero desde el 1 comienza a decir que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, una corona de 2 estrellas, apareció también un dragón, la mujer estaba embarazada, el dragón estaba esperando que pariera para dañar al hijo, parió, no pudo hacerle daño al niño, se fue en contra de la mujer, a la mujer se le dieron las 2 alas del águila grande para volar a un lugar que Dios le tenía preparado, y entonces el dragón furioso se fue a hacerle la guerra. Léalo. Con eso, el dragón se puso furioso contra la mujer y fue a pelear contra el resto de los descendientes de ella. ¿Cuáles son? Dele. Contra los que obedecen los mandamientos de Dios y siguen fieles al testimonio de Jesús. Ahí está, palabra de Dios. ¿A quién se fue a hacerle la guerra? A los hijos. Descendientes significa hijos. Ascendientes, padres, abuelos. Descendientes, hijos, nietos. Se fue a hacerle la guerra a los hijos de la mujer. Y para que no quedara duda, Juan lo aclara. Y dice, los hijos de la mujer son los que, ¿qué? Los que obedecen los mandamientos de Dios. Párelo ahí, frene hermano. Los que guardan, obedecen los mandamientos de Dios. ¿Se acuerda lo que leíamos Marcos 3:31? ¿Quiénes son? Marcos 3:34. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Todos los que guardan los mandatos de Dios. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Los que guardan? Ahora, ¿quiénes son los hijos de María? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¡Ay, qué coincidencia!, ¿verdad? ¡Qué coincidencia! Los hijos de María son los mismos hermanos de Jesús. Y los hermanos de Jesús son los mismos hijos de María. Los que guardan los mandamientos de Dios. Pero aquí Juan le pone una chispita más que Marcos 3:34. Le pone una chispita más. Marcos solamente dice, el que cumple los mandamientos de Dios. Listo. Esos son hermanos de Jesús. Juan le pone una chispita y es el mismo Juan que está al pie de la cruz. ¿Cuál es la otra partecita? Y siguen fieles al testimonio de Jesús. ¿Sabe por qué él habla del testimonio de Jesús? Porque él estuvo frente a frente con Jesús crucificado. Cuando Jesús le dejó el testamento. ¿De acuerdo? Ahí tienes a tu madre. Y Juan de una vez recordó. Y todo aquel que mantiene fiel el testimonio de Jesús. Ahí a tu madre, ese también es hijo. Porque recuerden ustedes que un condenado a muerte tenía el derecho de hacer su testamento. ¿O es que acaso no han escuchado que en Año Viejo
el 31 de diciembre, el año viejo deja su testamento, y a fulano de tal le deja los pantalones, y a este le deja las botas, al otro le deja, sí, el testamento, porque eso lo hacía el moribundo antes de morir, y los demás tenían que cumplir ese. Por eso Juan dice, y los que cumplen o guardan el testimonio, el testamento de Jesús, son hijos de la Virgen María. Juan nos estaba representando a nosotros allá, porque en ese tiempo ustedes no estaban, ¿o sí estaban? Yo no los vi. Ajá. En ese tiempo ustedes no estaban allá, estaba solamente Juan. Y como la Biblia no era solamente para los de aquel tiempo, eso no es solamente para aquel tiempo, es para los hombres de todos los tiempos. Y como Jesús quería dejarle como madre a los discípulos, por eso aclara, discípulos suyos de todos los tiempos, por eso agarró a Juan, que era el único discípulo que estaba, y se lo dejó por madre. Le dejó a María por madre, y a él que tomara a María, y él se considerara hijo de María, llevándolo a su casa. Todo discípulo verdadero, y no solamente verdadero, aquí hay una palabra más clave. Todo discípulo, no, como dice allí, ¿cómo dice Juan? Todo discípulo. Contra los que... No, como decía Juan allá en 19:26, todo el discípulo era ¿qué? El discípulo, el que más amaba. Esto significa que todo discípulo amado verdaderamente, el que más ama a Jesús y el que más ama a Jesús es aquel que tiene a María por madre. El que no tenga a María por madre no es el discípulo amado. El discípulo amado es el único que estaba al pie de la cruz y que recibió a María por madre, para decirnos que todo discípulo amado debe tener a María como madre y debe llevarla a su casa. ¿Ve? Porque la enseñanza de la Escritura no era solamente para aquel tiempo, a los cristianos de aquel tiempo, sino de todos los tiempos. Nosotros somos discípulos de Jesús, ¿sí o no? ¿A semejanza de cuáles discípulos? De Juan. Porque Juan fue discípulo de Jesús y nosotros también nos consideramos discípulos de Jesús. Ah, bueno. Lo que Jesús le dijo a Juan por allá, una vez que le dijo, sígueme, deja todo, sígueme. Y Juan lo siguió y entonces después uno dice, nosotros tenemos que hacer como Juan que lo dejó todo. ¿Eh? Entonces, así también tenemos que aceptar a María como madre. Ya estamos viendo entonces un poquito por qué la Biblia llama a María como madre de Juan y a Juan como hijo de María. Porque ese fue el querer, ese fue el testamento del moribundo. ¿Qué tenía el moribundo para dejarnos a nosotros? ¿Plata? No tenía. ¿Ropa? Tampoco, porque estaba desnudo. Lo único que le quedaba era su madre y la regaló. El testamento de Jesús, ahí tienen a mi madre. Ese fue el testamento. Sí, también. Pero lo más importante era que Jesús no la quería dejar como madre. Ahí está el detalle. Bien. Ahora nos quedaría 2 discípulos, ¿verdad? Ahí mismo donde íbamos. Marcos capítulo 3, versículo 18 ahora. 3:18. En la lista de los apóstoles. Andrés, Ajá. Felipe, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo. Simón el Cananeo. ¿Quién es Simón? Simón el cananeo. Pregunto, ¿cómo llamaban a Jesús? El Nazareno o el Galileo. Pero este Simón, no sabemos quién es su papá, quién es su mamá. No tiene ni papito ni mamita.
Lo único que sabemos es que no era la Virgen María, la mamá, porque si no también se llamaría Simón, el Nazareno o el Galileo. ¿Cómo llama su papá? ¿Cómo llama su mamá? Ni se supo, digo por allá uno. Lo único que sabemos es que no es hijo de la Virgen María porque no es nazareno. ¿Estamos claros, sí o sí? Siéntese, usted tampoco es hijo de María. Nos quedaría Judas, pero no Judas traidor, sino Judas Tadeo. Vamos a ver, Judas, sabe que Judas no era muy conocido allá. Y entonces Judas escribe una carta. Y para que la gente lo acepte y para que la gente lo escuche, él se presenta. Bueno, yo soy fulano de tal. Con pinche de este, con pinche de aquel, con pinche de aquel otro. Entonces, Judas se va a presentar. Judas escribió una carta. Busquen a Judas 1:1. Judas escribió una carta. Y en esa carta que escribió Judas, se presenta. Ahora vamos a ver cómo se presenta Judas. Para ver, porque si es hermano de Jesús, si es hijo de la Virgen María, ¿va a perder ese boche? No. Él tiene que decir de una vez que él es hijo de María, hermano de Jesús, para que la gente lo acepte a ciegas, de una vez su carta. Claro, ¿qué más recomendación que ser hermano de Jesús, Judas. hijo de María? A ver, ¿qué dice Judas 1:1? Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Judas es siervo de Jesucristo y es hermano de... Si decimos que es de un Santiago, decimos, pues, podemos decir, bueno, del uno o del otro. A mí me importa un comino. Lo importante es que ya le encontré la mamá al uno y ya le encontré la mamá al otro. Siento que usted tampoco es hijo de María. ¿Y dónde están los hijos carnales de María? No existen. Están en la pura mente de los evangélicos, que odian a María, no sé por qué. Pero le tienen una furia a María. Increíble. Cuando yo hice esto, separaron todos los hombres y le dijeron los pastores 5 y no los vemos. No, que se van de aquí. Y los sacaron corriendo por el potrero. Y después llegaron y dijeron, usted no se va de aquí hasta que no nos explique hasta la última duda que tenemos. Ese día me calé el culto, me tocó que dirigirlo de las 7 de la noche hasta la 1 de la mañana. Lo único que había carnecita y había todo, ¿no? Y luego 3 días más me tuve que calar. 3 días más me tuve que calar. Lo único fue que más de 500 personas volvieron a la Iglesia Católica. Más de 500. Los únicos que no se convirtieron a la Iglesia Católica fueron los pastores. Pero el resto, todos volvieron a la iglesia.